Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuel Borbolla y hoy quiero hablarte de un tema que para mí es muy importante, particularmente si eres padre o madre de un bebé recién nacido hasta alrededor de los 3 años. Hablo de la confianza básica. Para hablar de este tema o para meternos en este tema, pensemos a ese niño que acaba de llegar a casa, a ese bebé que acaba de llegar a casa. Cuando yo lo veo, me parece, o lo primero que me viene a la mente es indefenso. Requiere de ese ambiente que tiene alrededor para poder sobrevivir. Cuando hable del ambiente que ese bebé tiene alrededor, en un muy alto porcentaje estoy hablando de la madre. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa la madre tiene un rol fundamental en dar a ese bebé lo que ese bebé necesita. Pensemos ahora en el bebé. Él no puede percibir ese ambiente y no puede percibirse a sí mismo. Para él todo es lo mismo. Incluso no es capaz de hilar los acontecimientos que va percibiendo. Para él todo lo que pasa son acontecimientos aislados y no puede darles esa lógica que después le podrá dar como niño y que le damos los adultos. Para él son acontecimientos aislados. Y no hay un madre por un lado, ambiente por otro lado, yo por otro lado. Él no es capaz de diferenciar eso. Para él todo es como una nube en donde está todo y no es capaz de tener esa diferenciación. Algo que tendríamos que empezar a considerar en ese no poder tener esa diferenciación es que lo que le pase a la mamá, él lo va a percibir como suyo. Si la mamá está muy contenta, cuando cargue al bebé, cuando tenga al bebé consigo, el bebé va a percibir alegría y la va a hacer suya. Lo mismo pasa si la mamá está triste. Si la mamá está con el bebé con tristeza, el bebé identifica tristeza y no es capaz de percibir la tristeza de la madre. Y entonces la tristeza es suya y él la recibe y es lo que él está sintiendo en ese momento. Regresemos ahora al bebé en esa nebulosa, en ese ver al mundo como algo que no es capaz de diferenciar. En algún momento, en algún punto particular, él va a identificar que hay algo afuera. Generalmente, ¿cómo pasa esto? Tiene hambre, grita, llora y hay un espacio entre su llanto y la mamila que llega para darle la leche. No hay una relación entre el grito y la llegada de la leche y entonces él empieza a percibir que esa mamila con leche, que es lo que va a cubrir esa necesidad, en este caso fisiológica, no es parte de él. Es algo que viene de afuera. ¿Qué es lo que nos toca a los padres y a qué me refiero con confianza básica? El niño puede percibir o el bebé puede percibir a ese entorno que empieza a descubrir como seguro o como inseguro. Puede percibir que es capaz de darle lo que necesita o puede percibir que no. Cabe decir que estamos hablando de tres, si podríamos llamarle regiones. Lo que identifica o empieza a identificar como parte de sí mismo, lo que empieza a identificar como parte del mundo, muy particularmente de la mamá, y una buena parte de lo que percibe que no es capaz de diferenciar ni como suyo ni como del ambiente. ¿Qué pasa si no recibe lo que espera de ese ambiente? Es a lo que le llamamos frustración. Si se da en una escala menor, en una escala pequeña, es necesaria para su crecimiento. Los padres, en una buena medida, ayudamos a los hijos a crecer a través de la frustración. Ahora, ¿qué pasa si esa frustración es más grande? Voy a hablar de cuando es un poco mayor de una frustración sana. Podríamos hablar de frustraciones mucho más intensas que puedan tener repercusiones más graves. Me parece que si tu padre, tu madre, estás aquí preocupada por el desarrollo de tu hijo, seguramente no estaremos en ese caso. Por eso es que en este video el alcance será cuando nos pasamos un poco. ¿Qué pasa si el bebé identifica que ese ambiente no es capaz de darle lo que necesita y no tiene esa confianza básica en ese ambiente que está descubriendo? Él empieza a buscar la forma de obtener lo que necesita y él empieza a percibir que necesita hacer algo para que ese ambiente le dé lo que requiere. Y entonces empieza a formar lo que le llamamos una personalidad dependiente. La voy a llevar en el tiempo, por ejemplo, al adulto. Tendremos adultos
que como un rasgo de comportamiento, un rasgo de conducta, necesiten hacer algo para que la pareja se quede. Y entonces, al ellos identificar que esa pareja no se va a quedar con ellos por sí solos, porque ese ambiente no les va a dar lo que necesita por ellos mismos, empiezan a querer hacer lo que tengan que hacer para que la pareja se quede. Y empiezan a hacer lo que tengan que hacer para que los amigos estén alrededor de él. Entonces ese mundo no le va a dar lo que necesita por él mismo o porque ese mundo sea bueno y se lo vaya a dar. Se lo dan porque él tiene que hacer algo para que se lo den. Si él aprende eso en estas primeras etapas, será la base para su futuro desarrollo psicológico y será una base que podrá empezar a formar rasgos dependientes en un mundo que ese bebé, ese niño y después ese adulto perciba que no le va a dar lo que necesita porque él lo necesita o porque ese mundo es bueno y se lo puede dar. Ahora, esa estructura que se va a formar en estas edades es el fundamento para la estructura psicológica de las siguientes edades. No significa que no haya remedio, pero si en esta primera etapa no cimentamos bien esa confianza, en las siguientes etapas empezaremos a tener problema. Muchas gracias. No dejes de visitar nuestro foro si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión que quieras comentar, estamos para servirte. Muchas gracias. Hasta la próxima.